inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho, con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio, la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Bienvenidos a Buen Provecho. Es lamentable que después de 18 años de despropósitos y destrucción de la economía de Venezuela, muchos, quizás demasiados, aún no entienden a qué nos estamos enfrentando. Ni la clase política opositora, una parte de ella, y la sociedad aún se preguntan por qué la inflación. Piden rectificación al régimen o pretenden explicarle a los autores y actores que reflexionen sobre el modelo. Permítanme que les diga que el modelo marcha a paso de vencedores. El modelo es de hambre, de carencia de medicinas y de miseria. El modelo es comunista y sus indicadores les dicen que como van bien, que así es como está diseñado, que así como estamos, está bien. Que si los venezolanos se mueren de hambre y buscan alimentos en la basura, el modelo así lo exige y está bien. Que si usted a esta hora está buscando medicamentos, pues el régimen celebra y aplaude, porque el éxito del modelo se ve claramente con la carencia de medicinas y de alimentos. Les piden canal humanitario. ¿Qué significa el ingreso de medicamentos? Significa que son paliativos, porque lo que hay que hacer es habilitar a las industrias farmacéuticas para que comiencen a fabricar medicinas para los venezolanos. Y eso jamás ocurrirá. Pero lo otro tampoco, el canal humanitario, porque la intención, y ya lo han anunciado, para obtener medicinas, nos van a pedir el récipe y el carné de la patria. ¿Ustedes creen que ellos van a renunciar a eso? ¿A censarnos? ¿A arrodillarnos? ¿A humillarnos? Entonces, si usted todavía piensa así, no ha entendido a qué se está enfrentando. Dicen que el régimen no acepta el canal humanitario porque eso sería reconocer su fracaso. ¿Cuál fracaso?, pregunto yo. Desde nuestro punto de vista seguramente es un fracaso, pero desde el punto de vista de ellos es un éxito. Cuando les digo que a estas alturas no podemos creer que la hiperinflación, el hambre y la falta de medicamentos son las consecuencias de una mala política económica, porque lo que ocurre, señores, es premeditado. Y escúchenme muy bien. La hiperinflación, esa que cambia los precios de un producto desde el momento que usted lo agarra en el estante hasta que llega a la caja, eso, estimada audiencia, no es más que la transición a la instauración definitiva del socialismo en Venezuela. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, profesor Tomás Páez. ¿Cómo está? Hola, Thaís. Bueno, bien para el tiempo, como decía mi padre.
bien que ya es bastante. Así es, así es. ¿Cómo está todo? Oye, hoy tenemos un invitado de lujo. Así es, yo no conozco a ese señor. Yo tampoco. Tú tampoco, seguramente. Estamos intentando. Estamos intentando. Sociólogo, Sí, preséntalo, por favor. sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, con varios posgrados, maestría en la Universidad de Brighton, luego doctorado en Francia, un analista fino del tema económico, social, político de Venezuela y Latinoamérica. De hecho, ahora está participando en un texto que pronto será publicado, un capítulo en el tema de derechos humanos. Y ha trabajado el tema de los derechos humanos. Y la verdad que para mí es un placer tener a Leo como invitado por toda su inteligencia y toda su capacidad y por toda su preocupación. Pero antes de darle la palabra para que sea él el que dirija el programa, acabo de reunirme con la gente de Colombia, que están muy preocupados por la presión que están ejerciendo esa masa de venezolanos que está llegando buscando alimentos, buscando medicina, desesperado, haciendo... Y afortunadamente el gobierno colombiano ha buscado mecanismos, ha facilitado, pero digamos, ha facilitado la inserción del venezolano en la realidad, pero todavía hay muchas cosas por resolver y hay que pensar en el tema de políticas públicas. Y bueno, yo creo que esto da pie para que Leo comience a hablarnos del tema de los derechos humanos en Venezuela, que hemos tocado, jubilados, pensionados, indocumentados, el apartheid de las embajadas en el mundo, etc. Leo. Tenemos a Leonardo Vivas, no tenemos todavía a Leonardo, están intentando hacer el contacto telefónico. Pues mientras conseguimos que caiga la llamada, Tomás, vamos a hablar un poco sobre ese tema de Colombia, sí, porque bueno, se convierte Venezuela entonces en un factor de perturbación en la región. Porque como bien dices, ya el ingreso de venezolanos hacia Colombia, no solamente para comprar medicamentos y alimentos, sino que se están quedando. Y hay una situación especial allí. ¿Sabes algo de que alguna decisión que haya tomado el gobierno de Colombia con relación a la situación de los venezolanos que están en este momento prácticamente huyendo hacia donde consiguen alimentos, trabajo, estabilidad y medicamentos? Sí, de hecho estamos pensando en un set de programas para todo este tema de Latinoamérica. Ya tocamos México, que está hacia arriba, pero queremos tocar Colombia, Ecuador, Argentina y Chile, y Perú. La presión de los venezolanos, están las ofertas de autobuses que para llevar a los venezolanos a los países latinoamericanos. Entonces estamos hablando de una masa enorme que antes se dirigía hacia los países del norte, Estados Unidos y Europa, y que hoy ya comienza a dirigirse hacia el sur, al punto que los datos son imprecisos, pero estamos hablando de más de 500.000 venezolanos en Colombia, y se estima que para fines de año pueda llegar incluso a cerca de 600.000 datos oficiales. Digamos, no podemos trabajar con otros, hay estimaciones de irregulares, etcétera. Pero entonces la presión es enorme, porque es presión en educación, es presión en salud, pero ¿cómo le ofrece salud a alguien que no está inscrito? Y además Colombia y en general los países latinoamericanos, quizás con la excepción hecha de Argentina y un poco Chile, no han sido países de inmigrantes, ¿no? A diferencia de Venezuela, que tiene una larga tradición. Entonces es difícil incluso para como país aceptar inmigración, y por eso estamos pensando en hacer un programa con nosotros y ellos, dedicado nada más específicamente al tema de Colombia. Ellos están preparando una reunión y un encuentro, porque el próximo año hay elecciones, y esto va a ser un tema que está en la agenda política, porque son 600.000 venezolanos, por un lado ejerciendo presión, creando empresas, creando empleo, promoviendo la industria petrolera, etcétera, pero por otro lado demandando servicios básicos, trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces
El gobierno ha hecho muchas cosas, ha dado una especie de cédula de identidad que le permite a las personas trabajar, pero no está claro los mecanismos operativos para que la persona pueda trabajar o insertarse allá, y todavía cosas que afinar en términos de políticas públicas, porque agarró desprevenido al gobierno de Colombia. Sin embargo, la actitud positiva que hay que rescatar es esa, que hay disposición a apoyar y a darle respuesta a las necesidades urgentes de los venezolanos. Tomás, tengo entendido que los venezolanos están saliendo por tierra en autobuses hacia Perú y Ecuador. De hecho, hay un trabajo de NTN 24, un reportero de acá de Venezuela, se fue en uno de esos autobuses, incluso con el poco dinero que llevaban los venezolanos a quienes acompañaba como pasajeros de este tour tan terrible, y las vivencias son dramáticas. No tienen dónde dormir, no llevan casi dinero, porque por eso es por lo que están huyendo precisamente, porque no tienen aquí mayores recursos, y van por tierra, atraviesan Colombia, Perú y Ecuador, y muchos se quedan. También esta situación que está viviendo Colombia deben estarla sufriendo en este momento Perú y Ecuador. ¿Sabes algo de eso? También, sí, por eso te decía que queremos montar un set de programas sobre la migración hacia los países latinoamericanos. Hay ofertas, a mí me llegan al menos una o dos ofertas cada 2 días de viajes en autobús hasta Chile y Argentina. Digamos, es que la cosa es imparable, digamos, la forma en que está creciendo la diáspora, y eso es una primera ley del socialismo, es que a más socialismo, más diáspora. No hay forma de evitar que ambos coexistan, son gemelos. En la medida en que hay control de la propiedad privada, asfixia de la empresa y la iniciativa personal, asfixia del sistema de mercado, persecución a la disidencia, asfixia de la libertad de expresión, obviamente eso va haciendo que la gente se vaya, y no bastan los muros físicos o de papeles que la gente cree, los gobiernos creen, porque, bueno, en el caso, por ejemplo, de Colombia con Venezuela son 2.000 kilómetros de fronteras con miles de trochas o con centenares de trochas, que son incontrolables, una frontera incontrolable por la cual se va los venezolanos huyendo de la asfixia totalitaria, y por otro lado buscando mejores condiciones de vida, trabajo, comida y empleo, ¿no? Sí, bueno, me estás comentando que también llegan a Chile y Argentina, todo ese viaje por tierra. Acá en Venezuela, como bien comentabas al principio, nosotros estábamos acostumbrados a recibir migrantes. De hecho, hay una ley de inmigración y colonización del año de 1916. Desde ese momento se preparaba Venezuela para recibir a personas de otros países. Luego esas leyes fueron evolucionando, se fueron reformando hasta la inmigración que vino de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Estos países que estamos mencionando seguramente no tienen ese marco legal regulatorio para la inmigración, y creo que el único mecanismo que tienen es básicamente diseñar proyectos de ley y aprobarlos para recibir a los venezolanos, porque es complicado el tema aquí en Venezuela. No es para ahora, no se va a solventar en breve tiempo, de modo que esos países tienen que entender que su vecino, que es Venezuela, no va a resolver el tema político. De hecho, quizás se incremente cada día más, porque yo creo, haciendo un análisis muy por encima de la situación, pues ellos avanzan a paso de vencedores. Pero ya tenemos a nuestro invitado en línea. Bienvenido, Leonardo Vivas, a buen provecho. Aquí está también el profesor Tomás Páez. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? Hola, mi prima. ¿Cómo estás? Bueno, estamos, que es bastante. Tomás. Hola, Leo. Hola, Tomás. Había problemas con la conexión. Sí, había problemas, pero ya te tenemos acá con nosotros para conversar sobre un tema tremendo, que son los derechos humanos en Venezuela. Una pregunta ya para arrancar y entrar en calor, Leo. Venezuela y los derechos humanos, ¿cómo lo ve el mundo? Bueno, para decirlo de manera breve, durante un periodo que yo diría que a partir del 2010, por ahí, 2009, hasta el 2014,
el problema principal de los derechos humanos en Venezuela, desde el punto de vista internacional, era sobre todo derechos políticos y civiles. Es decir, el problema de la libertad de expresión, el problema de la represión, el problema de la inhabilitación de políticos de oposición, es decir, todas aquellas cosas, el uso de la justicia como instrumento político, todos aquellos aspectos que impiden el libre ejercicio de las libertades civiles y políticas. Eso fue la primera fase. Ahora eso ha cambiado rotundamente, porque durante todos los primeros años, hasta esa época más o menos, 2013-2014, hubo un boom de consumo brutal en Venezuela, gracias a los precios del petróleo, y eso le garantizó gran estabilidad económica al régimen de Chávez. Eso cambió a partir de ese momento porque el modelo económico comenzó a hacer crisis, y a eso se le aunó el problema de los precios del petróleo. Eso hace colapsar todo ese entramado de emisiones y de dádivas que daba el gobierno, sin ningún sustento económico, y entonces comienzan a apretarse los problemas económicos y sociales, y entonces eso hace que hoy por hoy la comunidad internacional esté viendo a Venezuela como un caso terrible, en donde está casi de hecho una situación de crisis humanitaria. Entonces eso yo creo que esto ha impactado mucho más a la comunidad internacional, no solamente porque tiene quizás un peso mayor, porque ya Venezuela es un país de migraciones directas a Colombia, a Brasil, a Europa, a Estados Unidos, sino también porque los afecta directamente, porque los temas políticos quizás no afectaban directamente a un país como Colombia. De hecho, mientras estuvieron las negociaciones de paz en Colombia, el gobierno del presidente Santos no hizo mucha alusión a los problemas políticos venezolanos, pero una vez que se dio el proceso de paz, ya había comenzado el problema humanitario, y hoy Colombia es uno de los principales países destinatarios de la migración venezolana. Es decir, que ya los temas de los derechos económicos sociales se han convertido en la punta de lanza de las críticas internacionales al gobierno de Maduro. Tomás. Bueno, además ha crecido. Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, decía que se ofrecían, porque ya hace 2 años era obvio la escasez de medicinas, la escasez de alimentos, ya era obvio que la gente estaba comiendo basura, hurgando su comida en las bolsas de basura, y hay una preocupación global, bueno, porque eso ejerce presión sobre el número de refugiados y solicitudes de asilo, que ya ronda cerca de las 100.000 solicitudes de refugio y de asilo. Ya es una preocupación de ACNUR, es una preocupación de la Organización Internacional de Migraciones, es una preocupación por la presión que está ejerciendo toda la problemática esta económica y social que está afectando a todos los ciudadanos. Y además, en este contexto hiperinflacionario, los comentarios a los venezolanos cuando viajan es que dice, si estuviste hace 2 meses en Venezuela, no conoces el país, ¿no? Porque ya de un día para otro, de una hora para otra, los precios cambian de una manera vertiginosa. Entonces, eso ejerce una presión sobre los países terrible. Ahora, quiero preguntarle a los dos, esta hiperinflación que estamos viviendo, que evidentemente es un factor determinante para el tránsito de lo que teníamos a la instauración definitiva del comunismo en Venezuela, no va a parar. Estamos en un punto de quiebre en este momento, ya como bien dice Tomás, y bueno, yo estoy aquí y puedo dar fe del cambio en horas de los precios de los productos. Además, como Venezuela es un país que no tiene economía, pues los precios los rige, los precios de $1 que nadie conoce, los rige una página web. Eso ocurre solamente en un país donde no existe la economía, donde no hay economía. Esta hiperinflación cada día va a hacer a los venezolanos más pobres, ya sin ningún tipo de distingos, nos está igualando a todos. Ya los venezolanos que trabajan, que producen, que se esfuerzan y que tenían nivel adquisitivo, en este momento no pueden vivir como vivían hasta hace 2 meses. Esto no va a mejorar. ¿Qué creen ustedes que puede
esperar o preparar o estar atenta a la comunidad internacional, la ONU, ACNUR? ¿Cuándo se decreta, por ejemplo, la hambruna en un país como Venezuela? ¿Qué tiene que pasar para que el mundo ya inmediatamente actúe en consecuencia? Porque nos están diciendo desde el alto gobierno que no van a recibir la ayuda humanitaria, y en mi editorial yo explicaba por qué. Tampoco van a aceptar el ingreso de los alimentos, pero sí nos están diciendo desde temprano en la mañana que para obtener las medicinas vamos a necesitar no solamente el récipe, sino también el carnet de la patria. Y hay comentarios en los periodistas, nos dicen que hay colas en este momento, desde ayer, de muchas personas haciendo su fila para obtener el carnet de la patria. ¿A dónde vamos, Leo y Tomás Páez? ¿A dónde va Venezuela? ¿Y qué piensa el mundo hacer con nosotros? Bueno, tú sabes que yo creo que eso es lo que llaman una espada de doble filo, porque evidentemente los venezolanos están sufriendo exactamente lo que tú estás planteando, todos los problemas que vienen aunados a la hiperinflación, no solamente la hiperinflación, sino la hiperinflación unida a la escasez de productos y a la escasez de medicina, precisamente porque el gobierno no tiene suficiente dinero para importar. Entonces, esa escasez se utiliza como arma política para el control social de las personas. Eso sabemos que se utilizó en la época de la Unión Soviética con países como Ucrania, donde hubo una hambruna gigantesca. También sabemos que lo utilizó Cuba en el periodo especial, cuando le quitaron la ayuda de la Unión Soviética, cuando cayó el Imperio Soviético. Pero eso tiene, como decía, como que yo creo una espada de doble filo, porque al mismo tiempo eso le hace difícil la gobernabilidad a Maduro, entre otras cosas porque la hiperinflación no es una cosa fácil de manejar. La hiperinflación le causa problemas al más pintado, incluso en gobiernos tan represivo y controlador como el de Maduro. Y yo no creo que Venezuela ahorita en este momento esté en las mismas condiciones en que estuvieron esos países como Ucrania o como Cuba en su momento. Venezuela todavía, a pesar de todas las miles de problemas y el carácter coercitivo del sistema Venezuela, los venezolanos todavía tienen una capacidad de resistencia que se ha venido probando desde que Chávez pisó el poder hasta hace poco. Los venezolanos han protestado de una manera u otra en la calle con sus votos, de muchas maneras han protestado, y el hecho de que ahorita estén en nivel de aparente tranquilidad no quiere decir que estén controlados, porque yo creo que al final la mente y la capacidad y la búsqueda de la libertad no están completamente cerradas en Venezuela. Entonces yo creo que el problema es cómo va a buscar el gobierno resolver el problema de la hiperinflación. El hecho de que haya ido a un diálogo, por más difícil que se vea y que se perciba tanto interna como externamente, es indicativo de que, porque además el único punto que se conoce que el gobierno ha puesto sobre la mesa es el problema de las sanciones, porque las sanciones, no tanto las sanciones sobre personas, sino las sanciones a las transacciones financieras, le ha hecho muy difícil al gobierno de Venezuela renegociar su deuda, establecer nuevas condiciones, y se le ha ido cercando el círculo financiero y llegándole al cuello, y esto se va a poner peor la hiperinflación, pero se va a poner peor también las posibilidades de que el gobierno resuelva su problema financiero. Tomás. Bueno, no, yo creo que cuando hablamos de derechos humanos y de la situación del país, yo creo que el gobierno tiene muy poco margen de maniobra. Primero, internacionalmente está absolutamente aislado, pero también está aislado nacionalmente, digamos, no tiene piso social el gobierno. De hecho, están en una confrontación interna, persiguiéndose, haciendo purgas, que están demostrando todo lo que se han robado, los grupetes que hay dentro del régimen. Entonces,
las posibilidades del gobierno de sobrevivir son muy bajas. Eso que decía Leo de que está poniendo las sanciones que le impide negociar y renegociar su deuda, y el lanzamiento ahorita, yo no sé lo que van a hacer con eso, pero lo que causa risa porque no hay respaldo para hacerlo, la moneda, el petrodólar, yo no sé o el petroyuan, como le gusta a ellos llamarlo a la moneda. Yo creo que tienen muy poco margen de maniobra, porque la Asamblea Nacional, a pesar de que la han disminuido a nada, esa Asamblea Nacional dijo una cosa que los tiene a ellos contra la espada y la pared, que es no hay reconocimiento de deuda si eso no pasa por la Asamblea, que es el organismo realmente elegido por 14 millones de venezolanos. Yo creo que ellos tienen ese mundo muy trancado, no pueden hacer nada, las reservas internacionales están en el subsuelo, no hay capacidad de importación, la producción petrolera está por debajo de los 2 millones de barriles, cosa que ya es, pero además 2 millones de barriles con 170.000 o 150.000 trabajadores, por lo cual la productividad está en el subsuelo también, y esa es la única fuente de ingreso que tiene el país, ¿no? Que representa el 96% del ingreso de divisas de Venezuela. Entonces, realmente quien está desesperado y quien está urgido de llegar a algo que le permita una bombilla de oxígeno es exactamente el gobierno. Digamos, hay una capacidad de negociación de parte de los demócratas, y ahí los demócratas tendríamos que sentarnos, porque estamos como muy fracturados y es necesario revertir la fractura para llegar a unos acuerdos mínimos que nos permitan salir y recuperar la democracia y el país. Amigos, estamos en Buen Provecho, la voz de la diáspora, el programa de cada lunes del profesor Tomás Páez. Vamos a una pausa y regresamos con más. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Haz tu cocina empotrada, closet o gabinete de baño y todo tipo de artefactos en Cosibela. Mejores precios en Caracas, imposible. Tenemos exhibición en El Paraíso. 20 años de experiencia. 0212-461-5578. 0414-284-5895. Cosibela, de ensueño. Para una comida, reunión o fiesta, sea en casa o tu empresa, ofrece los pasapalos y cremas de Casa de Oblea. Todo fresco, de exquisitos sabores y una amplia variedad en pequeños, pastelitos, lumpias, quesos y charcutería. Esmérate y cúbrete de gloria. Casa de Oblea está en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Soy David Uzcate. Como baruteño, siempre he puesto por delante el bienestar del municipio. Para nadie es un secreto que hoy la decepción y el desánimo reina en la mente de todos. Yo he sido injustamente inhabilitado por años, pero hay algo que nadie puede quitarme a mí, y mucho menos a ti: la voluntad de luchar y cuidar nuestra casa, cuidar a Barú. Es por eso que creo plenamente en Darwin González, actual concejal del municipio. Él contará conmigo, tú contarás con él. Cuenten conmigo, que nadie les quite las ganas de luchar. Darwin González, alcalde de Baruta.
Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos con Buen Provecho. Hoy es lunes de La Voz de la Diáspora, el espacio que Radio Caracas Radio le brinda a nuestros hermanos venezolanos en el exterior. Una diáspora de más de 2 millones de venezolanos que salieron de nuestro país a buscar un futuro mejor. Nosotros aquí les cedemos un pequeño espacio para que no pierdan el contacto, porque nos consta, sabemos que cada venezolano fuera tiene las 3/4 partes de su corazón acá con nosotros. Nos saludan desde Houston, desde Chile. Están por el rcr.tv. Quiero saludarlos y mandarles mi abrazo de cada mediodía. Veo allí en la conversación que tiene nuestra maravillosa audiencia un patriota cooperante. No caigan en provocaciones, sigan atentos a este programa que nos interesa. Nos dice acá un señor, me consta, la señora María Romero, buenas tardes, está ahí, soy testigo de lo que estás diciendo. Me vine con mi esposo de 64 años, mis 2 hijos de 19 y 22 años por carretera, San Carlos, Cojedes, y ahora estoy en Chile. Pues bueno, este programa es para todos ustedes, quienes están fuera de Venezuela, pero no pierden el contacto con la patria. Estamos conversando con el profesor Leonardo Vivas, experto en derechos humanos, está en Boston. El profesor Tomás Páez está desde Madrid. Bueno, tenemos una situación terrible. Ustedes dos me están comentando que, bueno, que pareciera que de acuerdo a nuestros puntos de vista, un gobierno normal no da más. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, este régimen tiene el barril de petróleo a casi $60. Nos dice que necesita refinanciar. He visto estados de cuentas de PDVSA donde se refleja que hay dinero. ¿No creen ustedes que ciertamente tienen dinero, ciertamente podrían comprar las medicinas, podrían incluso abrir los laboratorios y las industrias farmacéuticas, y no lo hacen para lograr ese control social que nos está diciendo Leo y tú también, Tomás, para controlarnos socialmente? Yo realmente no veo al régimen de Nicolás Maduro ni tambaleándose, ni lo veo en crisis, ni lo veo acorralado. Lo veo sí manipulando con este diálogo, con esta negociación, que es a lo mejor la única herramienta que tenemos nosotros para salir de este grave problema, pero ellos la están satanizando y llevando adelante justo en momentos en que nos preparamos para unas municipales. ¿No creen ustedes que aquí hay algo más fuerte de lo que estamos viendo nosotros a primera vista? Leo. Ahí yo creo que la situación es un poco menos unilateral. Yo creo que el gobierno no compra medicinas no solamente porque quiera instaurar y fortalecer su régimen de control social. Yo creo que el problema está, y lo hemos visto recientemente, en que el gobierno tiene 2 opciones: o tú pagas deuda o tú utilizas ese dinero en importaciones. Y Venezuela ha ido día tras día, vamos a decir, en defaults parciales, en PDVSA, en la tesorería. Es decir, para Venezuela el aumento de los precios del petróleo no se ha traducido en mayores ingresos, porque al mismo tiempo que han aumentado los precios, la producción de petróleo ha venido cayendo, sostenidamente, hasta, como decía Tomás, pasar ahorita por debajo de los 2 millones de barriles diarios. Entonces,
eso no se traduce en mayores ingresos que le permitan dar fortaleza económica. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que el gobierno no está tambaleándose para nada, es un gobierno que está quizás más sólido que nunca. Tampoco creo que el gobierno esté aislado internamente. Internacionalmente sí está aislado, y si va a negociar no es por decisión propia, está un poco obligado, así como le ha tocado a Siria ir ahora también a una negociación bajo presión rusa. El gobierno de Maduro está presionado a negociar para ver si recobra su capacidad de refinanciar su deuda. Pero entonces la situación es que ¿qué es lo que ocurre? Que al no poder tener suficientes ingresos, entonces apela a los mecanismos del control social, que venían pasando mucho antes. Lo que pasa es que esos mecanismos yo creo que se expresaron como nunca en las elecciones regionales. Ahí se juntaron varias cosas. Primero, el carnet de la patria, que es un mecanismo que ya se venía utilizando, pero el carnet de la patria, el CLAP, y ahora esta decisión para la compra de medicina solamente sobre la base del récipe y del carnet de la patria, son mecanismos que se expresaron, porque además en las elecciones se expresaron porque hubo una mezcla de todos estos mecanismos más la utilización para el control social en la votación. Entonces ahí se reveló el poderío de control del gobierno en el momento de la elección. Entonces no fue solamente el problema del fraude y todas esas cosas que conocemos, o el hecho de que también una parte de abstención que afectó las elecciones, sino también el control que ejerce el gobierno en el voto a través de la mezcla de todos estos mecanismos. Es decir, que para ellos no es solamente el control social per se, es el control social en el momento de la elección, porque ese es lo que le provee legitimidad al gobierno cuando llega un momento de confrontación. Tomás. A ver, yo poco pensando en el tema de los derechos humanos, y yo creo que el gobierno está, para mí, absolutamente enredado. Tiene preguntado por el sector farmacéutico. Oye, la deuda en el sector farmacia es de 5.000 millones de dólares a las empresas farmacéuticas. Luego la deuda privada, el default privado más el default público. Así que estamos hablando de que el gobierno no tiene margen de maniobra o tiene muy poco margen de maniobra en el plano internacional. Y los amigos como Rusia lo que hizo fue postergarle la deuda de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares en el monto en el que ellos deben, la verdad que es poco significativo, ¿no? Porque Rusia también tiene trancado el juego, digamos, tiene una situación económica no exactamente bollante. Porque adjudicarle al gobierno tanta precisión sería algo así como el sumum de la eficiencia, y yo creo que si ellos han demostrado algo es falta de eso, ¿no? De hecho, por ejemplo, las bolsas CLAP llegan a un reducido, pero muy reducido número de personas. Come más gente en la basura que en las bolsas CLAP realmente, ¿no? Estamos hablando de 82% de pobreza, y con lo que se ha hecho con las bolsas CLAP no da. Pero y eso lleva a los otros problemas internacionales que hemos abordado en el programa. Está, por ejemplo, el problema de los jubilados y los pensionados que no están recibiendo sus recursos. Tomás, te tengo que interrumpirte porque tenemos que hacer una pausa porque cambiamos el horario de pronto y los tiempos se nos están yendo. Cuando regresemos vamos a hablar de todos esos temas de derechos humanos que hemos tocado acá a lo largo de los programas de La Voz de la Diáspora, y para que nos dé luces, un poco de luces, cómo abordamos y cuándo va a ser el punto de quiebre definitivo en el que la comunidad internacional pueda decir, bueno, basta ya, Venezuela no puede más en el tema humanitario, y eso nos los va a responder al regreso Leonardo Vivas. Vamos a una pausa, amigos, ya regresamos con más de Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750, y buen provecho.
¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Te habla Oscar Arnal. En Caracas, después de años de más de lo mismo, lo que hay es caos, miseria, hambre, basura e inseguridad. Me propongo convertir a Libertador en 10 municipios para solucionar los problemas. Vamos con el cambio. Bárrelo. Vota verde con Oscar Arnal. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carne, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Nos saludan Leo y Tomás desde Chile, desde Francia, desde Tampa. Nos dicen queremos regresar a Venezuela y hay un caso, el señor San Carlos. Mi hijo está con mi mamá y mi hermana y yo estoy en Chile, no puedo traérmelos porque no tienen pasaporte. Bueno, sí, el tema de los pasaportes, los venezolanos que están en situación de indocumentados en el exterior, el tema de los jubilados, son temas que hemos tratado acá en Buen Provecho. Pero vamos a hacer la pregunta a nuestro invitado, Leonardo Vivas. ¿Cuándo es el punto de quiebre? ¿Cuándo se decreta la hambruna en Venezuela? ¿Cuándo todas las organizaciones que se encargan de los derechos humanos van a decir Venezuela no aguanta más? Leo. Esa es una pregunta complicada, Thaís, porque desde el punto de vista internacional, los organismos que se ocupan de estos temas toman decisiones o cuando la situación está realmente en un punto totalmente crítico. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, Yemen está en una situación de crisis humanitaria por todo el bloqueo que le ha puesto Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque no solamente es que no hay suficiente número de alimentos, sino que el nivel de acceso a los alimentos es realmente terrible, a un nivel al cual Venezuela no ha llegado. O el caso de los Rohingya en ¿cómo se llama? En Birmania, en lo que era la vieja Burma, y cómo es en Myanmar, que lo llaman ahora, y cómo eso se ha reflejado en la salida abrumadora de cientos de miles de personas de esa comunidad fuera de Myanmar. De manera pues que en el caso de Venezuela pudiéramos decir que estamos en un nivel avanzado, pero no ha llegado a los niveles críticos que permiten tomar una decisión. Además, en el caso de Venezuela está muy dispersa. En Venezuela la gente se para a cualquier lado, se va para Brasil, se va para, como el caso de los citados acá, se van hasta Chile, se van hasta Perú, se van en carro, en lo que tengan, se van a donde pueden, y sobre todo a Colombia, que es lo que queda más cerca. Pero también se van a Estados Unidos, a donde pueden, es decir, los venezolanos están yéndose a cualquier parte, pero en ninguna parte, salvo en Colombia y
quizás hasta cierto punto en Brasil, la presión es demasiado alta. Es decir, ahorita en este momento Colombia le resulta difícil realmente actuar con tranquilidad sobre la presión que le está ocasionando las cantidades de migrantes allá, pero ese no es el caso de otros países. Apenas en el estado de Roraima, en Brasil, hay también una presión creciente, pero no el único país que está sintiendo la presión demográfica desde el punto de vista de los migrantes es Colombia. De manera que y eso no basta para calificar para una presión regional. La presión regional que está ocurriendo es más bien política, no estrictamente sobre el tema humanitario. Ese es uno de los 3 temas que está en el tapete, por supuesto, en las negociaciones estas que han tenido lugar en República Dominicana, pero no es el único punto. De manera pues que los tiempos además son más lentos en términos internacionales. Fíjate tú cuánto tiempo no tienen lidiando en la Unión Europea con todo el problema de los inmigrantes que vinieron de Siria, de Irak y de otros tantos sitios a Europa. Eso tienen ya 3, 4 años lidiando con este problema. No es porque el caso de Venezuela no ha sido tan concentrado, es apenas ahora en los últimos 2 años cuando se ha hecho masivo, y se ha hecho masivo en el caso de Colombia, o en los exiliados en España y en Estados Unidos, que son los primeros en los que están exigiendo asilo a esos países. De manera pues que no podemos pensar que eso va a obrar como una llave que va a permitir el cambio abrupto. No, yo creo que es una confluencia de ese problema más los problemas financieros que tiene el gobierno, más otras presiones que se están haciendo desde el punto de vista de los derechos humanos, como todo lo que ha venido haciendo la OEA en mostrar todo lo que han sido los desmanes que se han cometido de manera dirigida hacia ciertas porciones de la población y que podría calificar como crímenes de lesa humanidad, en cuyo caso podría ser llevado esto, como han hecho otras personas y organizaciones, a la Corte Penal Internacional para ver si esa corte abre una investigación específica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leo. Se nos acabó el tiempo. Le debemos tiempo a la estación. Perdón. No te preocupes, pero tengo que cerrar el programa. Gracias, Tomás, por acompañarnos hoy. Hasta el próximo lunes en La Voz de la Diáspora. Gracias al profesor Leonardo Vivas Peñalver. Puedo cortarlo así con toda confianza porque es mi querido primo hermano. Gracias a ustedes, amigos, por escucharnos y acompañarnos hoy en Buen Provecho. Será hasta mañana.